Amada iglesia, seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a hablar en el Evangelio según San Lucas capítulo 19. Vamos a meditar esta tarde acerca de ese milagro más hermoso que sucedió en toda la vida de aquel que se entrega al Señor. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que el milagro más grande que Dios nos ha dado es la salvación? Eso es lo más maravilloso que pudo haber sucedido en la vida suya y en la vida mía. Vemos, hermanos, que algunos quizás se llegan a burlar de aquellos que buscan al Señor. Pero estos que le buscan, dice la palabra de Dios, que le hallan. El que busca, ¿qué dice la palabra? Le halla, ¿verdad? Y aquí vemos un caso de un hombre. Fíjense que curiosamente, mis amados, el Señor Jesús, en el Evangelio según San Lucas, vemos dos historias de dos hombres que en el capítulo 18 vemos a un rico que no quiso seguir al Señor, pero en el capítulo 19 vemos otro que quiso seguir al Señor y que las riquezas para él no valían tanto como para aquel otro joven rico, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en el capítulo 19, donde dice el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos, ¿y qué? Y rico. Mis amados, la riqueza terrenal es nada en comparación a la riqueza espiritual. El hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si no es rico espiritualmente, es pobre. Este hombre tenía todo. Tenía un buen trabajo. Tenía gente a cargo de él. Y sobre todo eso, dice la palabra, que también tenía dinero. Pero había un vacío en él. ¿Cuál era el vacío? Necesitaba algo en su corazón. Su alma necesitaba algo que no lo podía llenar nadie. ¿Cómo se llamaba este hombre? Zaqueo. ¿Y qué tenía en su corazón? Un vacío. ¿Lo podía llenar la riqueza? En su corazón tenía vacío, pero en sus bolsas tenía dinero. Sí. Mucho. No importando la forma como él haya obtenido el dinero, lo tenía. Pero todo lo que poseía materialmente, ¿podía saciar ese vacío que había en su corazón? No. ¿Podían sus riquezas llenarle? Esto nos enseña algo. Todo hombre necesita de Dios por mucho dinero que tenga. Todo hombre necesita de Dios por mucha posición política, social que pueda tener muy alta. Necesita de Dios. Esa es la norma. Y yo creo que vamos a ir paralelamente estudiando los dos textos. Capítulo 18, versículo 18 también. ¿Lo tenemos? Oiga, curiosamente, los dos están juntos. Capítulo 18 y 19. Dice el capítulo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, del versículo 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyéndole, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? 23. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy bajo. ¿Tenía necesidad de seguir al Señor? No. Sí, y no por eso le dice al Señor: yo quiero seguirlo. ¿Tenía necesidad de vida eterna? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? A este punto queremos llegar. ¿Tenía necesidad de vida eterna? Sí. Porque en él nace decirle: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, la vida eterna es una necesidad de todos los hombres, sean pobres o sean ricos.
Él le nace la interrogante: Señor, ¿qué haré? Yo necesito la vida eterna. Bueno, le dice: ¿saben los mandamientos? Claro que sí. Y el Señor hasta se los menciona. Pero había algo en él que no tenía tanto valor la vida eterna como las riquezas de esta tierra. Ahora vamos al capítulo 19. Cuando aquel hombre le dijeron: ven y sígueme, pero tenés que dejar esto, ¿qué pasó? Él dijo no y se puso muy triste. Pero vea este otro rico, versículo 1 del capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El joven quiere predicar, ya le vamos a dar ese privilegio. ¿Ven? ¿Cómo se llama el jovencito? Moisés. Moisés. Bienvenido, Moisés. Oiga lo que dice la palabra en el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver. Tenía el deseo, como también el otro. El otro tenía deseo, no le digo: Señor, yo quiero seguirte. Y usted dice: bueno, he oído que Jesús va a pasar por aquí, voy a ver de qué forma llamo su atención. A él no le interesó la riqueza, a él no le interesó si se burlaban de él porque era pequeño. Él lo que quería era satisfacer dentro de su corazón la necesidad más grande que tenía, que era la vida eterna. Él entendió que en su mente y en su corazón había algo especial que no lo tenía todavía. Y todo hombre no lo tiene si no tiene a Jesús dentro de su corazón. Miren lo que dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Hay veces, hermanos, que el mundo muestra muchos impedimentos para que vengamos al Señor. La naturaleza terrenal misma que tenemos se vuelve un impedimento. La naturaleza terrenal que nosotros tenemos quisiera estar en otra parte. ¿Por qué usted y yo estamos en este lugar? Por la naturaleza nueva que tenemos. Pero dentro de nosotros esa naturaleza nos hace tener sed de palabra de Dios. Pero también está la oposición, la que no permite ni quiere que vayamos al Señor, la que se opone. Pero hay una enseñanza aquí: hay que sobreponernos a las perturbaciones o oposiciones que hay. ¿O no? ¿Había oposición para Zaqueo? Sí. ¿Pero qué hay que hacer, hermano? No, hermano, mira, se puso el agua, se puso la tormenta y ya no salí, hermano, porque como han anunciado un temporal. El que tiene necesidad del Señor y sabe que en el Señor encuentra todo lo que necesita, no importa las dificultades. Aquí lo vemos. ¿Qué hizo este joven? Dice el versículo 3: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la oposición, de la multitud, pues era pequeño de estatura. Eso es otro problema para él. La multitud no lo dejaba ver. Bueno, aquí tenemos la muestra. Nos paramos todos los adultos y dejamos a estos niños detrás, van a poder ver hacia adelante. ¿Por qué? Por su estatura. Pero si quieren ver, ¿qué van a hacer? Se van a ver. Si fuese algo, hermano, que nace en ellos interés, yo quiero ver, se suben hasta en el lomo de la mamá. ¿O no? Por ver, porque les interesa. Así fue la necesidad de Zaqueo. ¿O no? Zaqueo dijo: bueno, yo soy pequeño, yo sé que va a pasar Jesús, la única forma es subir con un árbol. Pero no le nace, no será que en el corazón de él era tanto su deseo que quería satisfacerlo. Eso es. Pero ¿cuál deseo? El deseo de conocer a Jesús. Y aquí hay algo que nos debe también a nosotros llamar la atención. Todo esfuerzo que nosotros hagamos para venir a encontrarnos con el Señor en un momento de oración, en un momento de una predicación, hermano, Dios lo ve. Dios ha visto cuántas dificultades usted ha hecho a un lado. Dios ha visto cuánta multitud ha tenido usted que apartar para estar en la presencia del Señor.
incluso Dios ve el esfuerzo que cada uno de nosotros hace en contra de nuestra propia carne. Claro que sí. Pero como usted debe de saber que agradar a Dios solo se puede en espíritu, usted deja esa naturaleza a un lado, como lo hizo Zaqueo hasta este momento. Él dijo, aquí la multitud no me va a dejar ver, se subió a un árbol. ¿Cuántos creemos que muchos se han de haber burlado de él? Bájate de aquello. Máximo que tenía riqueza. Uy, mira el Zaqueo, así le han de haber dicho, ¿sí o no? ¡Qué vergüenza, va! Los amigos ricos de Zaqueo no se han de haber burlado. Bueno, vamos a ver en el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y hay algo que nosotros debemos de aprender de este versículo 5. Cada uno de nosotros, versículo 4, cada uno de nosotros debemos de saber dónde está la bendición, hermano. Y hay que hacer lo que dice el corito, busca la bendición. Él sabía que con Jesús había que sanidades, milagros. Pero una pregunta, ¿estaba enfermo Zaqueo? No. Creo que espiritualmente sí. Sí, correcto. Ahora otra pregunta, ¿tenía necesidad material? No. ¿Quién nos está enseñando la palabra de Dios? Que no hay que esperar a estar pobre para buscar al Señor. No hay que esperar a estar enfermo para venir a Él. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita todos los días del Señor. Eso es lo que él tenía Zaqueo. Esa era la necesidad. Pero la gente se ha olvidado, la gente pobre espiritualmente, en cuanto a que no ven, como no, mire, hay gente que usted le invita y le dice, fíjese que yo no tengo necesidad de estar en la iglesia. Así le he oído yo cuando he hecho la invitación a alguna gente. No, es que no tengo necesidad, gracias a Dios, incluso mencionan a Dios, ¿verdad? No tengo necesidad de estar en una iglesia. Qué duro, porque la necesidad más grande es esa, que no tienen a Dios en su corazón. Ahora, a Zaqueo dijo, visto tengo, estoy sano, pero Jesús trae cosas que yo no tengo. Amén, iglesia. Jesús tiene milagros que yo necesito, uno de ellos. Y no crea que era que se hiciera más rico, ni tampoco era que le sanara alguna enfermedad, no. Necesitaba algo de Jesús, como usted dijo. ¿Cuándo necesitamos del Señor? Pero estamos aquí, no importa si los demás dicen, el hermano, mire dónde se ha ido a meter y ya está llevando a su familia, mire lo que está haciendo. Ay, déjelo, que cuando usted viene al Señor, usted ha venido a su maestro y es Él el que se fija en eso. Y Dios no lo pasa por algo. Si no, vea el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿cuántos creemos que Jesús está aquí en medio de nosotros? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Amén. Ah, bendito Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ni se lo esperaba Zaqueo. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Él no se esperaba. ¿Cuál era el deseo de él? De verle. Amén. El deseo de él era solo ver al maestro. Porque decía, quiero ver ese hombre que hace milagros, a ver cómo es, ¿verdad? Ese era su deseo. Pero cuando él ve al Señor, hermano, sabe que aunque se vea, quizás alguien puede decir que lo que voy a mencionar no es así. Zaqueo muestra humildad al subirse a un árbol. Alguien va a decir, no hermano, eso no es humildad. ¿Cómo no es humildad? Es humildad. Sí. ¿Qué necesidad tenía? Sí. ¿Qué necesidad tenía? Solo el espiritual. Exacto, entonces, miren la vergüenza que debe haber pasado. Muchos le han de haber hecho así para. En el palo de ha subido, no. Algunos hasta le han de haber dicho así, va. Yo hasta ahí no llego. ¿Sí o no? Pero en este hombre estamos viendo el deseo de ver a su maestro. Y cuando el maestro lo ve, hermano,
el Señor le da más de lo que va a buscar Zaqueo. ¿O no, iglesia? ¿Ustedes creen que en la venta de Zaqueo, mire, aquí hay un milagro de salvación tan grande? Un hombre como un día nos sucedió a nosotros y le sucederá primeramente a los vecinos o a aquellos que nos oyen y que no han conocido al Señor. Se levantan impíos y se acuestan creyentes. Porque eso es lo que Dios hace. Así es. Este hombre se levantó todo un pecador, lleno de pecado, inconverso, pero se va a acostar salvo, con la presencia del Todopoderoso en su casa y en su corazón. No, claro que sí. Dice que cuando le vio, le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy he decidido. Mire, nadie conoce los deseos del Señor. Por eso usted y yo debemos de estar preparados para que el Señor nos sorprenda día con día. Por eso nosotros debemos de estar con la disposición de buscarlo, para que si Él decide hacer algo con nosotros, bienvenido sea lo que sea. Amén. ¿Usted cree que Zaqueo había dejado la casa limpita y dijo: tal vez viene el maestro aquí? En su corazón, ¿cuántos llegaron a pensar que a alguien de nosotros, la Escritura no nos lo revela? ¿Será que Zaqueo llevaba en su mente y en sus pensamientos y en su sentir, en su corazón, que ese día iba a tener al maestro en su casa? No, hermano. La Biblia no lo describe y lo revela, pero yo creo que no. Solo el deseo era de verlo, porque su necesidad era grande. A ver cómo ha de ser, ese que dice que le pone las manos a los enfermos y sana a los ciegos, levanta a los cojos. A saber, ese era el deseo de verlo. Mis amados, ese debe de ser nuestro deseo todos los días, apreciar su presencia. Qué privilegio cuando le dice Zaqueo. ¿Se imaginan ustedes? Se trasladan a la escena. Se trasladan a la escena donde la multitud y un árbol la única opción. Ese árbol tiene nombre en este tiempo. Sí. Ahora en este tiempo los sicómoros son las iglesias, la oración, la alabanza, la lectura de la palabra. De esa forma nos estamos subiendo nosotros al sicómoro. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? Queremos ver más. ¿Por qué estamos viendo el mensaje? Queremos oír más. Queremos ver qué milagros hace el Señor y necesitamos nosotros. Pues bueno, dice el Señor: hoy es el día tuyo. Hoy voy a llegar a tu casa. Cuando le dice eso, entonces, mira, hermano, ¿qué hizo él? Descendió a saber con qué. Yo creo que se bajó, es más seguro que se bajó más rápido de lo que se subió. ¿O creen ustedes que es más fácil subirse o bajarse? Yo creo que se tiró. Sí, se dice rápido, amén. Ay, de contento. No, hombre, voy con todo, digo. Ya se lo imaginan los hermanos, ¿verdad? Eso es importante, que se trasladen a la escena. Dice el versículo: entonces él descendió a prisa. Claro, puede hacerse deslizado, puede haberse tirado, pero él lo que quería era estar luego en tierra. ¿Por qué? Porque el maestro le dijo: voy para tu casa. Y Dios le dice a usted y a mí en esta noche: estoy en ti, en mi casa. ¿Qué dice el Señor que nosotros somos? Templo, lugar donde Dios vive. Su corazón es su casa. Y allí quiere vivir el Señor. Allí quiere estar. La multitud no logró lo que Zaqueo logró. Como muchos en este mundo no logran todo lo que Dios quiere para ellos. Se lo pierden. ¿A causa de qué se lo pierden? De su incredulidad, de su indiferencia. Pasan inadvertida la presencia de Dios en su vida. Llega a usted y lo invita. Es Jesús que los está invitando, pero ellos pasan inadvertidas a la invitación. Ay, no, hermana, yo eso de la iglesia, mi sueño me da. ¿Cómo están pasando la invitación? Es el Señor que les está queriendo decir: quiero ir a tu casa. Va de un vecino y le dice: mire, quiero que vaya al culto. Al culto. Mire, imagínense que digan que le da alergia. ¿Qué está diciendo el Señor cuando usa a una hermana y invita a una hermana? Es lo mismo.
El Señor pasando por donde ellos, ¿no, hermano? Pero hay unos saqueos, como usted dijo, que gracias a Dios no subimos al sicómoro. Amén, hermano. Y dice el versículo, avancemos, 6. Entonces él descendió, ahí me quedé, ¿verdad? 7. Al ver esto, ahí a ver, no todos lo van a felicitar, hermano. No todos se van a alegrar porque usted está con el Señor. Vienen las críticas. Mira, vos que has empezado a hacer yendo a esos lugares donde leen la Biblia, vos te has arruinado. O le van a decir, usted cree que Dios a usted la oye. ¿Y usted quién es para que diga que Dios le oye? Empieza. Si usted es un gran sinvergüenza, mire quién era, mire a dónde iba. Gloria a Dios que es pasado. Si Dios no oye gente pecadora como usted, así lo dicen, ¿o no, hermano? Bueno, eso empezaron a decir aquellos que no se han dado cuenta que la gracia es un don inmerecido para todos aquellos que no merecíamos nada de Dios. Dios nos vio como vio a Zaqueo. Esa es la gracia. A ellos les es de lado eso. ¿Y sabe qué es lo que dicen? ¿Y cómo Dios va a oír este hombre? ¿Y cómo Dios va a oír este? No, pues si este ni hablar puede. ¿Cómo es que dice que habla con Dios ya? ¿Eso es lo que sucedió en el versículo 7 o no? Sí, que dice el 7, lo pueden leer conmigo. Al ver esto, todos, ¿saben quiénes son? La misma multitud que estorbaba. Y aprendamos algo. La multitud que quiere estorbarnos para ver, para vivir en la presencia de Dios, es la misma multitud que nos critica. ¿En iglesia? La misma multitud que nos estorba para venir a Dios es la misma que nos va a criticar. ¿Ustedes creen que estos que están aquí no eran los mismos que estaban allá cuando Zaqueo lo viera al Señor? Los mismos. Entre ellos estaban. Cuando ellos se dan cuenta de que el Señor ya tiene comunión con Zaqueo, por eso es que dicen, mira dónde va el maestro, donde un sinvergüenza ladrón. Así dijeron en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Pues Dios se apiada de los pecadores como usted y como yo. ¿Cuándo? Cuando le buscamos de corazón. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que no somos merecedores de todo lo que Dios nos permite, pero nos rendimos al Señor, el Señor se fija. Le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, aquí está mi casa. El Señor entra y cambia la vida de ese pecador, porque esa es la obra maestra. Porque ese es el milagro más grande, hermanos, que nosotros necesitamos. El milagro más grande que necesita el mundo no es que se les quite el COVID. Ese es uno de muchos milagros. El milagro más grande que necesita la humanidad es que se salven. Porque aunque no haya COVID, siempre se van a morir. Siempre vamos a morir. ¿O no, iglesia? Aunque no exista el COVID, la gente siempre estaba muriendo. Siempre. Y si no recibían al Señor Jesús, se estaban perdiendo, ¿o no? Ahora con COVID deberían de preocuparse más para entregarse al Señor. Pero eso es lo que la gente no hace. Porque la sanidad es lo que la gente muchas veces busca, pero la sanidad es un cuerpo material y por esa necesidad, hermano, ore por mí, mire que enfermo estoy, ore por mí, no puedo mover el pie, hermano, vaya, oremos, hermano, el Señor le arregla el pie, después, hermano, vaya a venir al culto, no, hermano, tengo que ir al baile, como ya le sirven los pies. Por el mismo pie que pedía aquí en la iglesia, hermano. Al siguiente día está usted y ahí lo ve, y este hombre, si yo lo veía en la iglesia, aquí no se movía ni cantaba, ¿no, hermano? Pero usted lo ve allá en la calle con todo, ¿no, hermano? Y usted cree que dando, gracias Señor por el piecito que me arreglaste. No. O sea que las necesidades materiales pueden ser esta maldición, hermano. Si buscamos a Dios solo porque nos tiene, mire, otro, Señor, provéame un trabajo, Señor, y cuando el Señor le da el trabajo, usted, hermano, vaya a la iglesia, dale gracias a Dios, que Dios le ha bendecido. No me queda tiempo. Mire, como trabajo de lunes a domingo, mentiras son, hermanos, si les dan un día de descanso, y a veces el día de descanso es el día del culto, pero como vienen cansados de estar en el mundo, no van al Señor.
¿No, no, iglesia? Amén. ¿Y saben qué sucede? Sucede, hermano, que le dicen, no, no tengo tiempo, hermano. Mentiras. La multitud. Y ellos no hacen nada en contra de la multitud. ¿Les estorba la multitud? Sí. Y lo peor de todo, que se someten a él. ¿Qué tal si Zaqueo se conforma en nada? Soy el nada. El Señor, sí, eso mejor que hubiera venido. Oh, amados, aquellos que buscan allá. ¿Cuántos hemos venido a buscar, hermano? Pues hemos venido allá, ¿eh? Para la gloria de Dios. Esto es real. Este gozo no es pasajero, es eterno. Y vean lo que dice el versículo 8. Entonces, Zaqueo, cuando ha obrado Dios en nosotros, cuando Él ha entrado en nuestro corazón y le hemos recibido y nos hemos rendido y no nos ha interesado la multitud, no nos ha interesado los demás, ¿sabe qué sucede, hermano? Las palabras de los demás no nos interesan. Porque lo que nos interesa es agradar a aquel que nos vio en nuestro estado, como estábamos, empunetados, hermanos, perdidos en el pecado, sin esperanza, y de ahí Dios nos sacó, pero nosotros queremos agradarlo a Él. ¿Qué hacemos con lo que dicen los demás? No nos interesa. Lo que nos importa ahora es agradar a nuestro Maestro, y sabe que cuando el milagro de la salvación se ha dado, se refleja. Amén. Y no solo se refleja porque vengamos al culto alegres, no solo se refleja por eso, sino que donde quiera que va, le bendiga, hermanito. Y si alguien le dice, busque todo el tiempo andar contento, y que tengo al Espíritu Santo dentro de mi corazón. Amén. Pero mira, no te obligues, doctor de Dios, que te vas a morir. Es que vamos a ir con el Señor. La gente dice, estos sí están verdaderamente locos. Una vez nos dijeron a nosotros que éramos groseros. Porque en la iglesia de un hermano estábamos cantando alabaré al esos evangélicos son enfermos, digo. Ahí está la gente adolorida, ahí está el muerto y ellos porque son locos, alabaré, alabaré. Estamos, hermanos, si el muerto ya está con el Señor. Amén. Y yo lo probé el día que tuve que enterrar a mi mamá. Dios me dio la fuerza, la gloria sea para él. Y yo, hermano, yo decía el día que se muera mi mamá me voy a tirar al hoyo con ella. Yo así decía. Pero el Señor me enseñó otra cosa. Me enseñó otra cosa. Ahora lo puedo decir porque ya lo viví, la gloria sea para Dios. Yo no sé de dónde Dios me dio fuerza. Ella estaba cantando, hermano, alabaré, gloria a Dios, gloria a Dios. Y no estoy esperando que nadie se muera también de nosotros. Pero lo que queremos llegar es cuando sabemos que hay seguridad, hermano. Le van a decir a usted, vos estás amolado, deberías de mejor de morirte. Y usted le dice, algún día el Señor me va a llevar, pero yo me voy a gozar con el Señor. Este sí está chollado, dice. Siempre va. Siempre, guerra, pandemia, han dicho que los casos han subido. Y ahí está en la iglesia. Porque ha creído en un Dios poderoso. ¿Usted cree que el Señor anda con mascarilla? Mascarilla se debería de poner de los pecadores que somos nosotros. ¿O no, hermano? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Mejor tomó de nuestra naturaleza perversa y vivió en este mundo perverso y murió por este mundo perverso. ¿Para qué? Para salvarnos. Y cuando eso sucede, oye, el culto, vamos alegres, hermano. Estamos en la casa. Miremos, no te afligiste, tu familia te ha dejado, estás solo como que solo. No, hombre, yo tengo a Cristo en mi corazón y cada día, Dios sabe cómo voy a ir pasando si esta vida es pasajera. Es que está más loco que ahora entiende. Y toda la vida está, y siempre lo saluda, y siempre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque tiene a Cristo en su corazón. Y aquellos que lo vituperan siempre alejados. Porque ellos esperaban que usted estuviera echando rayos de centella. Pero como en usted ha habido un milagro que se llama salvación, que es lo que sucedió en el versículo 9, en el 8, perdón, donde dice, entonces Zaqueo, cuando empezaron a decir, ese es un gran sinvergüenza, ese fue un ladrón, y el Señor ahí se ha ido a meter, como dicen de usted, ¿cómo el Señor va a vivir en tu corazón? ¿Cómo vos vas a predicar si vos ni leer podés?
A mí me dijo la maestra, te vamos a pasar de 9 grados, no te aguantamos. ¿Sí? Cuando se dio cuenta que el cipote era hijo mío, y vos sos hijo de este hombre, le dijeron. Porque no tenía Cristo en mi corazón, a perder el tiempo de la escuela. Pero cuando Cristo me cambió, hermano, entendí yo que todo eso hoy me da vergüenza. A mí me da vergüenza enseñar mis certificados de 9 grados. Me da vergüenza. Porque no son notas que yo debería de tener. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Pero cuando el cipote está chiquita, en la escuela, payasear. El chiste se les queda del payaso que llegará un día, el día de la fiesta. Hasta le llegan contando el chiste. La tabla del 1 no me la puedo. ¿O no? Sí, así es. Porque el hombre sin Dios no considera lo bueno, sino lo malo. Entonces, cuando ellos ven el Señor, el santo ser, el Hijo de Dios, ¿en qué casa está? En la de un santo. Entró a la casa de un pecador para salvarlo. El Señor vino a su vida para cambiarlo. Usted no ha venido a la iglesia solo a entretener su momento. Usted ha venido a alimentar su espíritu para ser mejor. Pero aquel que va a la iglesia, hermano, solo a pasar el tiempo, sale de la iglesia para allá, se quita la ropa con la que va a la iglesia, agarra la del mundo. Mire, hay algunos sinvergüenzas que del culto al baile, hermano. Sí, hermano. Sí, gente que es sinvergüenza. Sí. Esos tienen religión, esos no han sido salvados por el poder de Jesucristo. Borracho, ponen uno. Pero aquí vemos uno que ha sido cambiado, ¿no? Sí. ¿Qué entiende usted en el versículo 8 cuando dice, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, que dicen, doy a los pobres. Pero ¿qué dice aquí? Espérese. La mitad de los bienes doy a quién? ¿Qué fue lo que el Señor le pidió a aquel otro rico? Que diera tal de eso. Amén. ¿Y qué dijo él? Se puso. ¿Y cómo está regalando todo? Alegre, gloria a Dios. ¿Y qué cree que es? Era salvo, era un rico salvo. Aquí para el Señor no hay nada imposible. ¿O no, hermano? ¿A qué le dijeron? Bueno, ya te sabes los mandamientos, vende todo lo que tienes. Ay, no, le entró la tristeza. Fue al revés. Dice que alegre, puesto en pie, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué quería? Restituir, se había hecho. ¿Qué es eso, hermano? Testimonio de una persona salva. ¿Qué pasó en Zaqueo? Zaqueo recuperó el propósito de la vida por medio de Cristo Jesús. El creyente tiene un propósito de vida porque ha sido redimido en esta vida, es salvo ya. Aquí se está viendo el qué, una persona salva, hermano. Aquel quería seguir al Señor como religiosamente. Él creía que por su dinero iba a pantallar al Señor. Y mire, hermano, cuando el Señor Jesús ve eso, dice en el versículo 9, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación. No dice será salvo mañana. ¿Cómo dice? Hoy. ¿Cuántos salvos habemos aquí? Amén. ¿Somos salvos? Amén. Vivamos como salvos. Vivamos como salvos. ¿Lo vamos a vender? Pase por alto lo que dice. ¿Ven? Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él se refiere a Zaqueo. También es hijo de Abraham. ¿Sabe qué quiere decir? También es hijo de Abraham. Quiere decir que ha sido incluido en los hijos de Dios. ¿Quién era Abraham? El padre. El padre Abraham, le dicen, el patriarca. El de quien nació la familia, y después de ser una familia se convirtió en un pueblo llamado hasta el día de hoy como Israel. Ahora le dice la pregunta, ¿ustedes creen que Zaqueo no era judío? Sí lo era, pero no vivía como hijo de Dios, no había sido salvo. ¿O no? ¿Hasta cuándo él es salvo?
hasta que el Señor Jesús llegó a su casa y a su corazón. Continuemos, versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saqueo quién era? Un pecador. ¿Lo halló el Señor? ¿Y quién está dando testimonio de que lo halló? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo está diciendo: hoy ha venido la salvación. Mírenlo, esto quiso decir: las personas renacidas se notan, viven diferente, hablan diferente, actúan diferente, porque su estado original en el cual Dios había creado al hombre ha vuelto a ellos. Nacieron ya con un propósito, como Dios creó a Adán con un propósito, pero el propósito se perdió. Pero en Cristo Jesús fuimos encontrados. ¿Hemos aprendido algo? ¿Qué hemos aprendido? Que el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es la salvación. Y que esa salvación vino a nosotros cuando le abrimos el corazón. El Señor vino a esa casa que se llama corazón. Y desde entonces Él habita en cada uno de nosotros. Y cuando el Señor entra en el corazón de alguien, esta persona es cambiada y transformada. ¿O no? Solamente lo puede hacer el Hijo de Dios. ¿Y a quiénes vino a buscar? Ahí está. Si los santos, hermanos, los religiosos, son aquellos que creen que son justos por sus propios medios. Tan justos que se creen que ellos dijeron: el Señor, si dice ser un ser santo, ¿cómo va a entrar con un sinvergüenza? Se les había olvidado que ellos estaban como dice el versículo 10, estaban perdidos también. ¿Sabe cuál es el problema del mundo? Que el mundo no reconoce su estado. El mundo cree que está bien. El mundo cree que vive bien, que no afecta a nadie, que no se mete con nadie, e incluso llegan a pensar que Dios debería de hasta saludarlos con respeto. ¿Sí o no? Se les ha olvidado que están perdidos y que Él los vino a buscar. Y bendito Dios por aquello que hemos sido encontrados por Él. ¿Cuántos encontrados hemos sido por Él? Entonces digamos desde ya, con ese milagro tan grande que Dios nos ha dado, el cual es la salvación. Vamos a orar en esta hermosa tarde.